Vi el brillo en sus ojos cuando pensó que no estaba observando. Mi nuera, Jimena, creía ser discreta al añadir ese polvo extraño en mi copa de champán durante mi fiesta de conmemoración por mis 40 años en la empresa. Con 68 años recién cumplidos y 22 millones de pesos en la cuenta tras la venta de mi imperio, yo representaba solo un obstáculo entre ella y la vida lujosa que tanto deseaba. Cuando nadie miraba, intercambié nuestras copas. 2 horas después, fue ella quien cayó al suelo del salón, convulsionando, mientras yo observaba con una calma que asustaría a cualquiera. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía del Valle. Construí mi empresa de cosméticos naturales desde cero tras la muerte de mi esposo, hace 15 años. Alejandro, nuestro único hijo, siempre demostró más interés en los frutos de mi trabajo que en el trabajo en sí. No lo culpo completamente. Quizás fui yo quien lo consintió demasiado tras perder a su padre. La fiesta se estaba realizando en el salón más elegante de Guadalajara. Alejandro insistió en que la ocasión merecía celebración. «Mamá, construiste un imperio. Tienes que celebrarlo como se debe». Acepté, aunque hubiera preferido algo más íntimo. Cuando anuncié la venta de la empresa 3 semanas antes, noté algo cambiar en las miradas de él y de Jimena. De repente, estaban más presentes, más atentos. Jimena supervisó cada detalle de la fiesta personalmente. Algo inédito para alguien que consideraba el trabajo doméstico debajo de su dignidad. Siempre que yo iba a su casa, las empleadas corrían de un lado a otro intentando complacer a la patrona, mientras Jimena apenas levantaba los ojos del celular para saludarlas. Pero ahora, ahí estaba ella, arreglando flores, verificando la lista de invitados y eligiendo personalmente el champán que se serviría. Estaba radiante esa noche, en su vestido rojo carísimo, comprado con la tarjeta que yo pagaba. Su cabello rubio perfectamente arreglado enmarcaba un rostro que muchos considerarían bonito, si no fuera por la mirada calculadora que yo había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Noté que le susurraba algo a Alejandro ocasionalmente, y ambos me observaban de lejos. Fue durante el brindis principal que sucedió. El salón estaba repleto de amigos, ex empleados y socios de negocios que vinieron a celebrar mi trayectoria. Jimena se acercó a la mesa de bebidas cuando pensó que nadie estaba mirando. Con un movimiento rápido y preciso, sacó de su bolso un pequeño frasco de vidrio oscuro y vertió el contenido en la copa que tenía una pequeña marca, la misma que ella había separado para mí más temprano, con un pequeño rayón casi imperceptible en la base. Años administrando una empresa me enseñaron a observar detalles. Nadie sobrevive en el mundo de los negocios siendo ingenuo. Aprendes a notar cuando un proveedor está intentando engañarte, cuando un empleado está mintiendo sobre resultados, cuando un competidor está planeando sabotearte, y ciertamente aprendes a notar cuando alguien está intentando envenenarte en tu propia fiesta. Continué conversando con mis ex socios como si nada hubiera pasado, pero mantuve mis ojos en la copa. Jimena la llenó con el champán más caro que habíamos comprado para la ocasión, un vintage francés que costaba más de lo que muchos ganan en un mes. El líquido dorado burbujeaba inocentemente, sin revelar lo que escondía. Cuando Jimena se acercó, toda sonrisas, ofreciéndome la bebida preparada, le agradecí con una sonrisa igualmente falsa. «Por la mujer más increíble que conozco», dijo ella, alzando su propia copa. «Una verdadera inspiración». Su tono era tan convincente que si no hubiera presenciado sus acciones momentos antes, quizás hubiera creído en la sinceridad de sus palabras. ¿Cuántas veces me había elogiado así, mientras planeaba deshacerse de mí? ¿Cuántas veces Alejandro había asentido silenciosamente, esperando el momento en que mi fortuna sería de ellos? «Gracias, querida», respondí, tocando mi copa con la de ella. Es una bendición tenerlos a ti y a Alejandro a mi lado en este momento tan especial. Llevé la copa a mis labios,
pero solo fingí beber. El líquido apenas tocó mi boca antes de que bajara la copa nuevamente. Jimena parecía satisfecha, creyendo que su plan estaba en marcha. Esperé a que ella se distrajera en una conversación con algún invitado importante. Fue entonces cuando intercambié las copas. Con la destreza adquirida en décadas de negociaciones tensas, puse la mía en el lugar donde ella había dejado la suya, y tomé la de ella para mí, fingiendo beber, pero solo mojando mis labios. Los minutos se arrastraron mientras yo observaba a Jimena discretamente. Circulaba por el salón con la confianza de alguien que cree tener todo bajo control. Reía, conversaba, encantaba a los invitados. La nuera perfecta, la anfitriona ideal. Nadie imaginaría que bajo esa fachada elegante se escondía una mujer capaz de envenenar a su propia suegra por dinero. Media hora después, Jimena comenzó a mostrar signos de malestar. Primero, parecía solo incómoda, pasando la mano por su frente ocasionalmente, como si sintiera un ligero mareo. Después, su rostro palideció y se apoyó en una mesa, visiblemente aturdida. Alejandro corrió a ayudarla. —¿Estás bien, amor? —preguntó él preocupado. —No sé. —Me siento extraña —respondió Jimena, antes de desplomarse en el suelo. El caos se instaló. Alguien gritó pidiendo una ambulancia. Invitados formaron un círculo alrededor de ella, mientras otros se alejaban, asustados. Alejandro se arrodilló al lado de su esposa, en pánico. Observé todo con una calma que, en retrospectiva, debió haber parecido extraña para quien prestara atención. Pero nadie me estaba mirando en ese momento. Todos los ojos estaban fijos en Jimena, que ahora temblaba incontrolablemente, con una espuma blanca comenzando a formarse en las comisuras de su boca. Me arrodillé a su lado también, representando el papel de suegra preocupada. —¿Qué pasó? ¿Tiene alguna condición médica? —No —murmuró Alejandro pálido—. Ella está perfectamente sana. Noté una mirada de confusión en su rostro, seguida por un flash de comprensión y horror. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente. Él lo sabía. Quizás no lo había planeado activamente, pero sabía del plan de Jimena. Y ahora, viendo a su esposa en el suelo, convulsionando a causa del veneno destinado a mí, la realidad de lo que habían intentado hacer lo golpeó con toda su fuerza. Cuando la ambulancia llegó, insistí en acompañarla. «Es como una hija para mí», dije a los paramédicos. Vi la expresión de Alejandro oscilar entre preocupación y una especie de cálculo frío. Estaba intentando entender qué había salido mal, cómo su esposa había terminado siendo víctima de su propio plan. «Mamá, no tienes que ir. Yo voy. Quédate y atiende a los invitados». Había un tono de urgencia en su voz que no tenía nada que ver con la preocupación por los invitados. Él no quería que yo estuviera presente cuando los médicos diagnosticaran a Jimena. No quería que yo oyera lo que podría ser revelado. «No seas tonto, Alejandro. Los invitados entenderán. Jimena es familia». Entré en la ambulancia antes de que él pudiera protestar nuevamente. Durante el trayecto al hospital en Monterrey, observé a los paramédicos trabajando frenéticamente para estabilizar a Jimena. Verificaron sus signos vitales, insertaron una línea intravenosa y administraron algún tipo de medicación. Uno de ellos habló algo sobre posible intoxicación por la radio, solicitando que el equipo de emergencia estuviera preparado. En el hospital, me mantuve lo suficientemente cerca para escuchar las conversaciones del equipo médico. «Intoxicación aguda», dijo el doctor. «Posiblemente algún tipo de planta tóxica, digitalis, quizás, u oleander. Necesitamos exámenes toxicológicos inmediatamente». Alejandro permanecía en shock, revisando el celular constantemente, como si buscara respuestas o instrucciones. Parecía un hombre dividido, preocupado por su esposa, pero también claramente aprensivo sobre lo que sería descubierto. Jimena fue llevada a la UCI, sedada y con un pronóstico incierto. Los médicos dijeron que las próximas 24 horas serían críticas. Me senté en la sala de espera, planeando mis próximos pasos.
La situación se había desarrollado de una manera que yo no había previsto completamente. Yo sabía que Jimena representaba una amenaza, pero no esperaba que intentara algo tan drástico tan rápidamente. «Doctora del Valle», me llamó el doctor, usando mi título profesional. «¿Podría hablar con usted en privado?» Alejandro se levantó al instante. «Cualquier cosa sobre mi esposa puede ser dicha en mi presencia». «Claro», respondió el doctor, mirándome como si pidiera confirmación. Asentí ligeramente. Encontramos niveles tóxicos de un compuesto similar a la oleandrina en su sistema. Es un glucósido cardíaco extremadamente peligroso, presente en la planta conocida como laurel de jardín, Nerium oleander. «¿Cómo sucedió esto?», pregunté, fingiendo confusión. «Generalmente a través de la ingestión. Es bastante raro, casi siempre intencional», explicó el doctor, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Este tipo de envenenamiento no ocurre por accidente. Alguien tendría que extraer y procesar el compuesto, y luego administrarlo de alguna forma». Vi el rostro de Alejandro palidecer aún más. «¿Está sugiriendo que alguien envenenó a mi esposa a propósito?» «No estoy sugiriendo nada, señor. Solo reportando los hechos médicos. La policía probablemente hará preguntas, como es protocolo en casos de posible envenenamiento». La mención a la policía hizo que Alejandro se encogiera visiblemente. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que conocía bien desde su infancia. Una señal de ansiedad extrema. Cuando el doctor salió, Alejandro se volteó hacia mí, sus ojos revelando una mezcla de miedo y sospecha. «Mamá, ¿qué está pasando?». Mantuve mi expresión neutral. «¿Cómo iba yo a saber, hijo? Estoy tan impactada como tú». «Tú cambiaste las copas, ¿verdad?», susurró él, inclinándose para que nadie más pudiera oír. «Te vi poniendo tu copa en la mesa y tomando otra». «¿De qué estás hablando, Alejandro? Creo que el estrés está afectando tu memoria». Me miró fijamente por un largo tiempo, como si intentara descifrar lo que yo sabía. Finalmente, se alejó y volvió a sentarse, enterrando el rostro entre sus manos. En ese momento, parecía mucho más viejo que sus 37 años, cargando el peso de una conspiración que había salido terriblemente mal. Esa noche volví a casa sola, mientras Alejandro permaneció en el hospital. Apenas entré, fui directamente a mi oficina y abrí la caja fuerte empotrada en la pared. De allí, retiré una carpeta conteniendo todos los documentos financieros relacionados con Alejandro y Jimena en los últimos 5 años. Los números contaban una historia alarmante. Préstamos no pagados, tarjetas de crédito al límite, hipotecas atrasadas. La mansión donde vivían, valuada en casi 4 millones, tenía 3 hipotecas superpuestas. Los autos de lujo, un BMW para Alejandro y un Mercedes para Jimena, todavía estaban siendo financiados con cuotas atrasadas. Los viajes internacionales, las joyas, la ropa de diseñador, todo eso había sido construido sobre una montaña de deudas. Y yo, en mi ingenuidad maternal, había contribuido a ello. En 5 años les había prestado más de 3 millones de pesos, sin ver nunca un centavo de vuelta. Siempre que Alejandro venía con una historia sobre una oportunidad de inversión que no podía perder, o Jimena mencionaba casualmente que su amiga había comprado una casa en Cancún y lo bueno que sería para la familia tener un refugio similar, yo cedía. Llamaba a esos valores inversiones en su felicidad. Nunca préstamos, porque eso parecería vulgar. Al fin y al cabo, ¿qué madre cobra intereses a su propio hijo? ¿Qué suegra exige un contrato formal cuando la nuera necesita ayuda? Pero ahora, mirando esos papeles, me di cuenta de la extensión de mi error. No había ayudado a mi hijo a construir una vida sólida. Había financiado una fachada, una ilusión de prosperidad que se sostenía solo mientras yo continuara suministrando dinero. Y cuando anuncié la venta de la empresa, cuando ellos se dieron cuenta de que yo tendría una cantidad sustancial de una sola vez, la idea de esperar a que yo muriera naturalmente se volvió insoportable. ¿Por qué esperar años, quizás décadas, cuando podrían tenerlo todo ahora?
¿Por qué seguir fingiendo amor y respeto cuando un poco de veneno resolvería el problema de forma mucho más eficiente? Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana siguiente. Era Alejandro, su voz traicionando agotamiento y preocupación. «Mamá, Jimena está estable. Los médicos lograron revertir los efectos del veneno a tiempo». «Gracias a Dios», respondí, aliviada. A pesar de todo, yo no quería la muerte de nadie. Una lección severa sería suficiente. «La policía está aquí. Están haciendo preguntas sobre la fiesta, sobre quién tuvo acceso a las bebidas». «Es procedimiento estándar, hijo. Di la verdad. No tenemos nada que ocultar». Hubo una pausa incómoda. «Mamá, ¿notaste algo extraño anoche? ¿Alguien sospechoso cerca de las bebidas?» La ironía de la pregunta casi me hizo reír. Alejandro estaba intentando crear una narrativa alternativa. Algún desconocido, algún intruso que habría envenenado a su esposa por razones misteriosas. Cualquier cosa para desviar la sospecha del verdadero plan. «No, querido. Estaba ocupada conversando con los invitados». «¿Por qué?» «Por nada. Necesito colgar. El detective quiere hablar conmigo nuevamente». Tras colgar, comencé a preparar la segunda fase de mi plan. La primera había sido identificar la amenaza y neutralizarla. La segunda sería mucho más compleja. Proteger mi patrimonio y asegurar que Alejandro y Jimena nunca más intentaran algo semejante. Llamé a mi abogado, el licenciado Mauricio Torres, que se encargaba de mis asuntos legales desde hacía más de 2 décadas. Era un hombre de pocas palabras, meticuloso y absolutamente leal, cualidades que yo valoraba enormemente en el mundo de los negocios. «Mauricio, necesitamos hablar con urgencia, hoy, si es posible». «¿Sucedió algo, Sofía?», preguntó él, obviamente notando la tensión en mi voz. «Sí, algo que necesita ser discutido personalmente». 3 horas después, estaba en su despacho en el centro de la Ciudad de México, un lugar elegante y discreto, con paredes revestidas de madera oscura y estantes repletos de libros jurídicos. Le relaté los acontecimientos de la noche anterior sin omitir ningún detalle. Mauricio escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, su rostro impasible como siempre. «Sofía, esto es extremadamente grave. ¿Tenemos evidencias concretas?» Vi a Jimena poner algo en mi copa. Los análisis del hospital confirmaron envenenamiento por oleandrina, y tengo razones para creer que mi hijo estaba, como mínimo, al tanto del plan. Mauricio suspiró, ajustándose los lentes. «El problema es probar la intención. Sin el análisis de lo que quedó en la copa específica, será difícil establecer legalmente que fue un intento de homicidio dirigido a usted. No quiero necesariamente involucrarlos con la policía, Mauricio. Quiero proteger mi patrimonio. Quiero asegurarme de que, si algo me sucede, sea por causas naturales o no, mi dinero no termine en sus manos». Pasamos las siguientes 2 horas elaborando un nuevo testamento y una serie de medidas de protección patrimonial. Creamos un fideicomiso con cláusulas específicas, redirigimos gran parte de mi fortuna a instituciones de caridad y establecimos una renta modesta para Alejandro, contingente a ciertas condiciones de comportamiento. «Sofía, una cosa más», dijo Mauricio cuando estábamos concluyendo. «Considerando lo que sucedió, debería pensar seriamente en su seguridad personal. Puedo recomendar una empresa especializada en sistemas de seguridad para residencias de alto nivel». «Por favor, hágalo. Quiero cámaras, sensores, todo lo que sea necesario». «También sugiero que considere contratar un asistente personal de confianza. Alguien que pueda estar con usted regularmente, especialmente si Alejandro y Jimena intentan acercarse nuevamente». Asentí, ya planeando las medidas que tomaría para garantizar mi seguridad. Nunca había sido una persona paranoica, pero tampoco había sido blanco de un intento de asesinato antes. Las circunstancias exigían prudencia. Al salir del despacho, recibí un mensaje de Alejandro. «Mamá, Jimena está despierta, está preguntando por ti». «¿Podrías venir al hospital?». Respondí que estaría allí en 1 hora y conduje tranquilamente a casa,
preparándome mental y emocionalmente para la confrontación que estaba por venir. Pronto, Alejandro y Ximena descubrirían que meterse con una mujer que construyó un imperio desde cero fue el mayor error de sus vidas. Al llegar al hospital, encontré a Alejandro sentado en el pasillo, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. Parecía no haber dormido nada en las últimas 24 horas. Se levantó al verme y me dio un abrazo que pareció más un gesto para las apariencias que afecto genuino. «¿Cómo está ella?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Mejor. Los doctores dijeron que tuvo suerte. Si el veneno hubiera sido consumido en mayor cantidad». Dejó la frase flotando en el aire por unos segundos. Estaba claramente probando mis reacciones, intentando determinar cuánto sabía yo. «Qué bueno que fue solo un susto. ¿Puedo verla?». Alejandro asintió, guiándome hasta la habitación. Ximena estaba pálida, con tubos conectados a sus brazos y un monitor cardíaco sonando regularmente. Su cabello rubio, siempre impecablemente arreglado, estaba enredado y sin vida. Sin maquillaje, parecía mucho más joven y vulnerable que la mujer confiada y manipuladora que yo conocía. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando me vio entrar, y noté un breve flash de miedo antes de que compusiera su expresión. «Sofía», su voz estaba ronca, «qué bueno que viniste». «Claro que vine, querida». «Estaba muy preocupada por ti». Me senté en la silla al lado de la cama. «¿Los doctores dijeron qué causó esto?». Ximena y Alejandro intercambiaron una mirada rápida. «Todavía están investigando», respondió él, un poco rápido de más. «Probablemente alguna reacción alérgica a algo que comió o bebió». «Extraño», comenté. «Nunca has tenido alergias antes». «Esas cosas pueden desarrollarse con el tiempo». Ximena intentó sonreír, pero el efecto fue más una mueca. «El doctor dijo que puede haber sido algún conservador en el champán, o quizás uno de los canapés». «Interesante», murmuré, «especialmente porque los tests toxicológicos identificaron oleandrina en tu sistema, un compuesto bastante específico, ¿no crees?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ximena palideció aún más, si es que eso era posible. Alejandro se congeló, su expresión oscilando entre shock y pánico. «Lo más importante es que estás bien», dije, poniendo mi mano sobre la de ella. La sentí tensarse bajo mi tacto. «Sabes, Ximena, he estado pensando mucho desde anoche». «¿Sobre qué, mamá?», Alejandro preguntó, claramente nervioso. «Sobre lo frágil que es la vida, cómo todo puede cambiar en un instante». Hice una pausa dramática. Decidí hacer algunos cambios en mi testamento. El silencio en la habitación era casi palpable. Podía prácticamente ver los engranajes girando en sus mentes, calculando lo que eso significaría para sus planes futuros. «¿Qué tipo de cambios?», Alejandro finalmente preguntó, intentando sonar casual. «Nada drástico, solo asegurándome de que mis bienes sean distribuidos de acuerdo con mis reales intenciones». Me levanté, ajustando mi bolso. «Ximena, querida, descansa mucho». «Alejandro, ¿podemos hablar afuera?». En el pasillo, mi hijo parecía a punto de desmoronarse. Su rostro estaba tenso, sus ojos inquietos, sus manos no paraban de temblar. «Mamá, sobre esos cambios en el testamento, no te preocupes, hijo. Aún voy a cuidar de ti». Sonreí, sabiendo que él interpretaría eso como una buena señal, sin percibir la trampa que yo estaba preparando. «Por cierto, creo que sería bueno que tú y Ximena vinieran a quedarse conmigo por unos días después de que le den el alta. Esa casa grande, yo sola. Y ustedes podrían ayudarme con algunos detalles de la transición de la empresa». Alejandro pareció momentáneamente aliviado. «Claro, mamá, lo que necesites». «Óptimo. Voy a casa ahora a preparar todo». Le besé la mejilla y salí, sintiendo sus ojos siguiendo cada paso mío. Conduje hasta mi casa, una mansión en un barrio exclusivo de Guadalajara que compré cuando la empresa comenzó a prosperar. Era demasiado grande para una sola persona,
lo sabía, pero nunca había podido deshacerme de ella. Cada habitación guardaba recuerdos de tiempos más felices, cuando mi esposo aún estaba vivo, cuando Alejandro era solo un niño de ojos brillantes que corría por los pasillos, cuando yo creía que el éxito profesional traería felicidad completa. A la mañana siguiente, la empresa de seguridad llegó puntualmente a las 8 a.m. 3 técnicos trabajaron todo el día instalando cámaras de última generación, sensores de movimiento en todas las entradas y un sistema de botón de pánico que me permitiría llamar a la policía inmediatamente en caso de emergencia. Señora del Valle, este es uno de los sistemas más sofisticados disponibles en el mercado, explicó el jefe del equipo, entregándome un pequeño dispositivo que parecía un reloj. Mantenga este botón de pánico con usted todo el tiempo. Si lo presiona 3 veces seguidas, enviará una alerta silenciosa a nuestra central y a la policía. También instalamos cámaras en todas las habitaciones, excepto en los baños, claro. ¿Y en cuanto a la cocina? ¿Especialmente el área de preparación de alimentos? Cubrimos todos los ángulos posibles. Si alguien intenta añadir algo a su comida o bebida, lo tendremos registrado. Excelente. ¿Y puedo acceder a las imágenes remotamente? Sí, señora. Todo estará disponible en tiempo real a través de esta aplicación en su celular. También se almacenará en nuestros servidores por 30 días, por si necesita revisar algo posteriormente. Por la tarde, recibí la visita de Mauricio, trayendo los documentos finalizados para mi firma. Todo está listo, Sofía. Con estas medidas, su patrimonio está protegido incluso incluso en el peor escenario. Gracias, Mauricio. Ha sido extremadamente eficiente, como siempre. Hay una cosa más, dudó él. Hice algunas investigaciones preliminares sobre las finanzas de Alejandro y Jimena, como solicitó. La situación es peor de lo que imaginábamos. Me entregó una carpeta con un informe detallado. Además de las deudas que yo ya conocía, había otras escondidas en empresas fachada, préstamos con usureros e incluso una hipoteca secreta sobre la casa que yo les había dado de regalo de bodas. Están prácticamente en bancarrota, concluyó Mauricio. Si no fuera por su soporte financiero constante, probablemente ya habrían perdido todo hace meses. Y aún así, mantienen ese estilo de vida absurdo, murmuré, hojeando los documentos. Autos de lujo, viajes internacionales, joyas. Hay algo más que debería saber. Mauricio parecía incómodo. Alejandro consultó a otro abogado hace algunas semanas, preguntando sobre la posibilidad de obtener una curatela sobre usted, alegando incapacidad. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Estaba planeando declararme incapaz? Aparentemente. El abogado que consultó es conocido por, digamos, arreglar dictámenes médicos convenientes, y encontramos pagos regulares a un psiquiatra geriátrico, el doctor Arnaldo Ferrer. No tenemos acceso a los registros médicos, claro, pero es sospechoso, como mínimo. La pieza final del rompecabezas encajó. No se trataba solo de matarme. Si eso no funcionaba, tenían un plan B. Declararme mentalmente incapaz y asumir control total sobre mis bienes mientras yo aún estuviera viva. Mauricio, necesitamos acelerar la implementación de todas las medidas que discutimos, y quiero añadir algunas cláusulas más a mi testamento. Cuando Alejandro y Jimena llegaron a mi casa 3 días después, estaban visiblemente tensos. Jimena todavía parecía frágil, más delgada de lo normal, apoyándose en Alejandro al subir los escalones de la entrada. Estaba vestida de forma discreta, casi sobria, un look que nunca la había visto usar antes. «Mamá, trajimos nuestras cosas como sugeriste», dijo Alejandro, forzando una sonrisa. «Maravilloso, preparé el cuarto de huéspedes para ustedes». Los guié adentro, notando cómo sus ojos recorrían la casa, probablemente evaluando mentalmente cuánto valdrían los objetos de arte y antigüedades que decoraban el ambiente. «Tu casa siempre me impresiona, Sofía», comentó Jimena, deteniéndose a admirar un cuadro en la pared. «¿Es esta una obra original?» «Sí, querida. La compré directamente del artista hace casi 20 años.
Antes de que se hiciera famoso, claro. Debe valer una fortuna hoy, murmuró ella casi para sí misma. El valor sentimental es inestimable, respondí, observando su expresión decepcionada. Claramente, ella estaba más interesada en el valor monetario que en el significado artístico o emocional de la pieza. Durante la cena, mantuve la conversación ligera, preguntando sobre el tratamiento de Jimena y haciendo comentarios sobre excolegas de la empresa. La comida fue preparada por doña Lupe, mi ama de llaves de confianza desde hace más de una década, y servida solo a ellos. Alegando un leve malestar, comí solo una sopa que había separado para mí más temprano. ¿No nos vas a acompañar, mamá?, preguntó Alejandro, observando mientras yo tomaba solo unos sorbos de mi sopa. No tengo mucho apetito hoy. Creo que toda la emoción de los últimos días afectó mi estómago. Jimena apenas podía ocultar su incomodidad, jugando con la comida sin realmente comer. Quizás temía que yo estuviera devolviendo con la misma moneda. Un miedo completamente comprensible, considerando sus propias acciones. Solo cuando estábamos tomando café en la sala de estar, abordé el asunto que realmente importaba. Hijos, como saben, la venta de la empresa me dejó en una situación financiera muy cómoda. He estado pensando en cómo administrar todo esto. Alejandro inmediatamente se animó, sentándose más erguido. Mamá, si necesitas ayuda con inversiones o planificación financiera, aquí estamos. En realidad, estaba pensando en algo más definitivo. Hice una pausa, observando sus expresiones. Estoy considerando mudarme a una comunidad de jubilados de lujo, un lugar donde tendré asistencia médica 24 horas, actividades sociales y no tendré que preocuparme por el mantenimiento de una casa grande como esta. Los ojos de Jimena brillaron. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ella. ¡Qué idea tan maravillosa, Sofía! Existen lugares increíbles, verdaderos resorts para la tercera edad. Exactamente. Ya investigué algunas opciones. El residencial Cumbres de Paz parece perfecto. He oído hablar, dijo Alejandro, intentando ocultar su entusiasmo. Es uno de los más exclusivos del país. Y uno de los más caros, añadí. La cuota de entrada es de 1.5 millones y hay mensualidades significativas. Pero vale cada centavo por la tranquilidad, mamá, Alejandro se apresuró a decir. Y con el dinero de la venta de la empresa, eso no sería problema, ¿verdad? Observé cómo sus ojos brillaban al hablar de valores. El dinero siempre fue su principal interés, desde joven. Cuando otros niños pedían bicicletas o videojuegos de regalo, Alejandro quería acciones o cuentas de inversión. En ese momento, interpreté eso como madurez precoz. Ahora, lo reconocía como obsesión. No lo sería, pero hay otro detalle. Mantuve mi voz casual, como si estuviera discutiendo el menú de la cena. El residencial exige que cada residente establezca un poder notarial para emergencias médicas y financieras. Alguien que pueda tomar decisiones en caso de que el residente quede incapacitado. Casi pude ver la adrenalina correr por las venas de Alejandro. Se acomodó en la silla, incapaz de disimular su excitación. Era como un cazador que finalmente avistaba a su presa después de horas de espera. Bueno, como tu único hijo, sería natural que yo asumiera esa responsabilidad. Fue exactamente lo que pensé. Sonreí dulcemente. ¿Podrían ayudarme con todo ese papeleo? ¿Es tan complicado para mí lidiar con esas cuestiones legales? Jimena, que había estado inusualmente quieta, finalmente se manifestó. Sería un placer, Sofía. Podemos ayudarte con todo. Claro, mamá. Alejandro casi saltó de la silla de emoción. De hecho, conozco un abogado excelente que puede agilizar todo eso. Apuesto a que lo conoces, pensé. Probablemente el mismo que estaba consultando sobre cómo declararme incapaz. No será necesario, querido. Mauricio ya se está encargando de todo. Él preparó los documentos del poder y marcó una reunión con la administración del residencial para la próxima semana. La mención a Mauricio pareció decepcionarlo momentáneamente, pero pronto recuperó su entusiasmo. Óptimo, entonces. ¿Podemos acompañarte en esa reunión? Sería maravilloso.
Ah, y hay una última cosa que me gustaría discutir con ustedes. Puse mi taza de café sobre la mesa. Considerando este cambio significativo en mi vida, decidí hacer una revisión completa de mi testamento. Jimena, que había estado quieta por algún tiempo, finalmente se manifestó. ¿Qué tipo de revisión, Sofía? Había una urgencia mal disimulada en su voz. Imaginé que ella estaría calculando cuántas de mis joyas podría reclamar, qué obras de arte vendería primero, qué coche compraría con mi dinero. Bueno, con la venta de la empresa y ahora este cambio al residencial, me di cuenta de que necesito reorganizar mis bienes, asegurar que todo esté en orden para cuando ya no esté aquí. Alejandro y Jimena intercambiaron una mirada que lo decía todo. Creían que yo estaba a punto de entregarles todo en bandeja. Primero, el poder le daría a Alejandro control sobre mis finanzas mientras yo estuviera viva. Después, el testamento garantizaría que todo pasara a ellos cuando yo muriera. El plan perfecto, sin necesidad de veneno o sospechas de asesinato. Solo una anciana voluntariamente cediendo el control de su vida y fortuna a su hijo amoroso y su dedicada esposa. «Eso es muy prudente, mamá», dijo Alejandro, intentando sonar serio y responsable. «Es importante tener todo organizado». «Creo que ustedes dos serán excelentes guardianes de mi legado», comenté, observando sus rostros iluminarse con satisfacción mal disimulada. Esa noche, mientras ellos se acomodaban en el cuarto de huéspedes, me quedé en mi oficina revisando los documentos que Mauricio había preparado. Todo estaba en orden para la reunión de la próxima semana, una reunión que cambiaría definitivamente el curso de nuestras vidas. A través del monitor conectado a las cámaras de seguridad, observé a Alejandro y Jimena conversando animadamente en la habitación, gesticulando y ocasionalmente riendo. No podía oír lo que decían, pero sus expresiones lo revelaban todo. Estaban celebrando anticipadamente, contando el dinero que aún no era de ellos, planeando la vida que tendrían a mis expensas. La semana pasó lentamente. Alejandro y Jimena se comportaban como hijos perfectos, atentos, serviciales, siempre preguntando si yo necesitaba algo. Jimena preparaba mi té favorito todas las tardes, hacía un punto en acompañarme en las pequeñas caminatas por el jardín, preguntaba sobre mis recuerdos como si realmente le importara. Alejandro, por su parte, pasaba horas conmigo revisando documentos antiguos de la empresa, fingiendo interés en mi trayectoria profesional, pidiendo consejos sobre inversiones como si realmente valorara mi opinión. Era una actuación impecable. Si yo no conociera sus verdaderas intenciones, quizás me habría dejado engañar por el cariño y la atención. Quizás habría creído que finalmente tenía el hijo y la nuera que siempre deseé, personas que me valoraban por quien yo era, no por lo que poseía. Pero los monitores de seguridad no mentían. Todas las noches, cuando pensaban estar solos, revelaban sus verdaderas caras, discutiendo animadamente sobre lo que harían con mi dinero, qué bienes venderían primero, cómo manejarían su nueva fortuna. La noche anterior a la reunión, oí a Jimena preguntar, ¿y si cambia de idea en el último minuto? ¿Y si decide no firmar? «No te preocupes», respondió Alejandro, con una confianza aterradora. «Tengo un plan B, el doctor. Ferrer está preparado para proporcionar documentación atestiguando declive cognitivo si es necesario. 2 firmas médicas, y podemos solicitar la curatela independientemente de su voluntad». «¿Estás seguro de que funcionará?». La voz de Jimena revelaba ansiedad. Ella parece perfectamente lúcida para mí. Confía en mí. A esa edad es fácil convencer a un juez de que está confusa y tomando decisiones perjudiciales, especialmente con el historial médico adecuado. El historial médico adecuado que ellos estaban fabricando a mis espaldas. La confirmación de que no había límites para lo que harían para poner sus manos en mi dinero. Sentí una mezcla de náuseas y rabia al oír a mi propio hijo planeando declararme incapaz solo para controlar mi fortuna. Esa noche casi no dormí. Revisé mentalmente cada etapa de mi plan,
asegurándome de que no hubiera brechas, de que todo estuviera perfectamente organizado para la confrontación final. A la mañana de la tan esperada reunión, me desperté temprano y me preparé con cuidado. Elegí un conjunto elegante en tonos azul marino, maquillaje discreto y joyas de perlas. La imagen perfecta de la señora respetable que todos esperaban ver. Quería parecer exactamente como el estereotipo de la anciana rica e ingenua que Alejandro y Jimena creían que yo era. Ellos también se vistieron impecablemente. Él en un traje bien cortado, ella en un vestido recatado que contrastaba con su habitual estilo extravagante. La ansiedad de ellos era casi palpable, manifestándose en pequeños gestos nerviosos. Alejandro verificando constantemente el reloj, Jimena retocando el labial repetidamente. ¿Están listos?, pregunté, tomando mi bolso. Mauricio nos encontrará allí. El residencial Cumbres de Paz era todo lo que prometía ser. Un complejo lujoso situado en un terreno amplio y arbolado, con jardines impecables, instalaciones de primera línea y empleados atentos. El lobby principal tenía doble altura, piso de mármol y muebles que parecían salidos de una revista de decoración de alto nivel. Fuimos recibidos en la sala de reuniones por la gerente, la licenciada Vázquez, una mujer de mediana edad con postura impecable y una sonrisa profesional, y por Mauricio, que ya nos aguardaba con una carpeta de documentos. «Señora del Valle, qué placer conocerla», dijo la licenciada Vázquez. «El licenciado Torres nos contó sobre su interés en nuestra comunidad». «El placer es mío», respondí. «Este es mi hijo, Alejandro, y mi nuera, Jimena». Tras una breve presentación institucional, con fotografías de los apartamentos, de las áreas comunes y de las instalaciones médicas, la licenciada Vázquez abordó cuestiones prácticas. Nuestro residencial exige, como parte del proceso de admisión, que todos los nuevos residentes establezcan un poder notarial claro para cuestiones médicas y financieras, además de garantías financieras sustanciales. «Comprendo perfectamente», respondí. El licenciado Torres preparó toda la documentación necesaria. Mauricio abrió su carpeta y distribuyó los documentos. Alejandro inmediatamente comenzó a leer el poder, sus ojos brillando de anticipación mientras examinaba cada cláusula. «Como pueden ver», explicó Mauricio, «el poder establece facultades para la toma de decisiones en caso de incapacidad de la señora del Valle». Alejandro sonrió, apenas conteniendo su satisfacción. Jimena disimuló mejor, manteniendo una expresión de preocupación solícita. «¿Y en cuanto a las garantías financieras?», preguntó la licenciada Vázquez. «Aquí está una declaración completa de los activos de la señora del Valle», respondió Mauricio, entregándole otro documento. «Como pueden ver, hay recursos más que suficientes para cubrir todos los gastos previstos». Alejandro y Jimena miraron ansiosamente el papel, que detallaba todos mis bienes e inversiones. Vi sus ojos abrirse al ver los números. La venta de la empresa había resultado en un valor aún mayor de lo que ellos imaginaban. «Todo parece estar en orden», dijo la licenciada Vázquez, satisfecha. «Si la señora del Valle está lista para firmar los documentos de admisión, podemos proceder». «Ciertamente», respondí. «Hay solo una cuestión que me gustaría aclarar primero». Me giré hacia Alejandro y Jimena. ¿Leyeron el poder con atención? Alejandro asintió entusiastamente. «Sí, mamá». «Es exactamente lo que discutimos. Yo seré tu apoderado para todas las decisiones necesarias». «Excelente. ¿Y también revisaron la declaración financiera?» «Sí», Jimena respondió rápidamente. «Parece estar todo en orden». «Perfecto». Sonreí serenamente. «Ahora, antes de que firmemos, hay algo que necesito compartir con todos». Hice una pausa, saboreando el momento. «Licenciada Vázquez, en realidad, no tengo interés en convertirme en residente del Cumbres de Paz». La expresión de shock en el rostro de Alejandro y Jimena fue impagable. Era como si hubieran sido golpeados por un balde de agua fría simultáneamente. «¿Qué?», Alejandro balbuceó. «Pero mamá, pensé que habíamos decidido». «No, querido, tú decidiste.
Esta reunión tenía otro propósito. Me giré hacia la licenciada Vázquez. Le pido disculpas por el inconveniente, pero su presencia aquí hoy fue parte de un experimento social, digamos así. La gerente parecía confusa, pero Mauricio intervino suavemente. Licenciada Vázquez, agradezco su comprensión. Conforme combinamos previamente, su institución será compensada por el tiempo dedicado a esta reunión. ¿Qué diablos está pasando?, exigió Jimena, su fachada educada desmoronándose completamente. Lo que está pasando, querida nuera, es que les estoy dando una lección. Mi voz era calma, pero firme. El poder notarial que Alejandro acaba de leer tan ávidamente es falso. Al igual que la declaración financiera. ¿Falso? Alejandro parecía aturdido. Completamente falso. Mis verdaderos activos están protegidos en fideicomisos irrevocables, establecidos hace una semana. Ninguno de ustedes tiene acceso a ellos. El rostro de Jimena se puso rojo de rabia. No puedes hacer eso. No solo puedo, sino que lo hice. Y hay más. Me giré hacia Mauricio, que retiró otro conjunto de documentos de la carpeta. Este es mi nuevo testamento, debidamente registrado y validado. Alejandro recibirá una renta mensual modesta, suficiente para vivir con dignidad, pero nada más. En cuanto a ti, Jimena, no recibirás absolutamente nada. ¡Eso es una locura! Jimena se levantó, furiosa. ¡Alejandro, di algo! Mi hijo parecía paralizado, como si su mundo se estuviera desmoronando delante de sus ojos. Mamá, ¿por qué nos estás haciendo esto? ¿Por qué? Mantuve mi voz controlada, a pesar de la rabia que hervía dentro de mí. Quizás porque mi propia nuera intentó envenenarme con oleandrina en mi fiesta de conmemoración. Quizás porque mi propio hijo estaba como mínimo al tanto del plan. Alejandro palideció. ¿De qué estás hablando? Vi a Jimena poniendo el veneno en mi copa, Alejandro. Intercambié nuestras bebidas cuando nadie estaba mirando. Fue por eso que ella se envenenó, no por alguna reacción alérgica misteriosa. La licenciada Vázquez parecía horrorizada, mirando de mí a Alejandro y Jimena como si estuviera presenciando una obra de teatro particularmente perturbadora. «Esto es absurdo», protestó Jimena, pero su voz temblaba. «Alejandro, está loca. Es exactamente por eso que necesitamos el poder para protegerla de sí misma». Interesante teoría, Jimena. Mauricio intervino calmadamente, poniendo otro documento sobre la mesa. Este es el informe toxicológico del hospital, confirmando la presencia de oleandrina en su sistema. Y esto, añadió otro papel, es un análisis del champán restante de la fiesta, mostrando trazas del mismo veneno. Eso no prueba nada. Jimena estaba desesperada ahora. Cualquier persona podría haber contaminado la bebida. Cualquier persona con acceso a oleandrina y motivo para querer verme muerta, concordé. Como alguien que consultó sitios web sobre plantas tóxicas en las últimas semanas. Tus búsquedas en Internet fueron muy reveladoras, Jimena. Ella miró a Alejandro, suplicante. Él parecía incapaz de hablar. El rostro una máscara de shock y traición. Hay una última cosa que deberían saber, continué implacablemente. Todas nuestras conversaciones en los últimos días fueron grabadas, inclusive aquella encantadora discusión que tuvieron en el cuarto de huéspedes sobre cómo sería solo cuestión de tiempo hasta que tuvieran acceso a mi dinero. Saqué el celular del bolsillo y reproduje un extracto de la conversación que habían tenido la noche anterior. Alejandro explicando su plan B para declararme incapaz, mencionando al doctor Ferrer y los dictámenes médicos fabricados. Pueden irse ahora, concluí. Sus maletas ya fueron puestas en su coche. No vuelvan a mi casa. Las cerraduras fueron cambiadas, y el equipo de seguridad tiene instrucciones explícitas de no permitir su entrada. Alejandro finalmente encontró su voz. Mamá, por favor, fue todo un terrible malentendido. Jimena quizás hizo algo impensado, pero yo nunca... Ahórrame el discurso, Alejandro. Tú lo sabías. Quizás no lo planeaste activamente, pero lo sabías.
Las evidencias están todas aquí. Le entregué copias de los mensajes de texto que Mauricio había recuperado, mostrando conversaciones entre él y Jimena, discutiendo cuándo la vieja finalmente salga de escena y cómo reorganizarían las finanzas, tras tener acceso a mi fortuna. La licenciada Vázquez carraspeó incómodamente. Creo que debo retirarme y dejarlos resolver sus asuntos familiares. No será necesario, dije yo, levantándome. Nosotros ya terminamos aquí. Miré directamente a mi hijo y a mi nuera. Tienen 24 horas para salir de la casa que yo compré para ustedes. A partir de mañana estará oficialmente a la venta. ¿Qué? Jimena prácticamente gritó. No puedes hacer eso. La casa está a nombre de Alejandro. De hecho, Mauricio intervino nuevamente. La escritura permaneció a nombre de la señora del Valle, con un contrato de comodato que ella puede terminar en cualquier momento. Todo perfectamente legal. Alejandro parecía completamente destruido, alternando entre mirarme a mí con desesperación y a Jimena con una rabia creciente. «Tú», comenzó a decirle a ella, pero entonces se contuvo, pasándose las manos por el rostro. «Salgan de mi vida», dije yo, con una calma que no reflejaba la tormenta emocional dentro de mí. «Quizás algún día, cuando aprendas el valor del trabajo honesto, Alejandro, podamos reconstruir algo, pero Jimena nunca más será bienvenida en ningún lugar cerca de mí». Salí de la sala sin mirar atrás, sintiendo un extraño mixto de triunfo y profunda tristeza. Mauricio me acompañó hasta el coche, ofreciendo su brazo como apoyo. «¿Está bien, Sofía?», preguntó él con preocupación genuina. «No», respondí honestamente, «pero lo estaré». Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y actividades. Me mantuve ocupada reorganizando mi vida, ahora libre de las manipulaciones de Alejandro y Jimena. Contraté a una asistente personal de confianza, Marina, una mujer de mediana edad con experiencia en cuidar de clientes de alto nivel. Ella no era solo eficiente, sino que también se convirtió en una compañía agradable, alguien con quien yo podía conversar sin miedo a segundas intenciones. De lejos, observé mientras la vida que Alejandro y Jimena habían construido se desmoronaba. La casa fue vendida por menos de lo que valía, solo para liquidar rápidamente. Los autos de lujo fueron retomados por las financieras. Las joyas de Jimena fueron vendidas para pagar deudas urgentes. Alejandro intentó llamarme innumerables veces, alternando entre súplicas desesperadas y acusaciones amargas. Cambié mi número. Jimena, por otro lado, desapareció completamente. Supe por conocidos mutuos que había vuelto a su ciudad natal, abandonando a Alejandro en el proceso. En medio del caos, descubrí una sensación inesperada de libertad. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las necesidades o expectativas de otros. No había una empresa que administrar, empleados que supervisar, un hijo que sostener financieramente. Podía finalmente dedicar tiempo a mí misma, a mis propios intereses y deseos. Comencé a viajar. Pequeños viajes por el país inicialmente, después aventuras internacionales que siempre pospuse por falta de tiempo. Visité museos en París, catedrales en Roma, mercados en Marrakech. Cada nueva experiencia parecía lavar un poco de la amargura que los eventos recientes habían dejado en mi corazón. 3 meses después de la confrontación, recibí una carta manuscrita. Era de Alejandro, sin el timbre caro o el papel perfumado que solía usar. «Mamá, no espero tu perdón, ni lo merezco. Lo que hicimos, lo que permití que sucediera, es imperdonable. Jimena se fue. Nuestro matrimonio terminó hace un mes, aunque en realidad terminó en el momento en que nos confrontaste. Estoy trabajando ahora, un empleo común, en una constructora. Por primera vez en la vida, estoy sintiendo lo que significa ganar mi propio sustento. Es humillante y liberador al mismo tiempo. Descubrí que nuestra casa tenía 3 hipotecas que yo desconocía. Jimena contrajo préstamos a mi nombre sin decirme. Estoy prácticamente en la ruina financiera, pero extrañamente no me siento tan mal como esperaba.
Hay algo de honroso en trabajar por las propias cosas, algo que nunca entendí antes. No estoy pidiendo volver a tu vida. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, tus lecciones finalmente están siendo aprendidas. Demasiado tarde, lo sé. Con arrepentimiento, Alejandro. Guardé la carta en el cajón de mi oficina. No respondí. Aún era demasiado pronto para eso. La herida de la traición estaba muy reciente, muy abierta. Pero la guardé. Aún así, la venta de la empresa y todo el drama subsiguiente me dejaron exhausta, pero también extrañamente revigorizada. A los 68 años, yo estaba enfrentando una nueva fase de la vida. Libre de las expectativas y demandas de un hijo ingrato, libre de las manipulaciones de una nuera interesada, libre para decidir exactamente cómo quería vivir mis años restantes. Durante uno de mis viajes, conocí a Bernard, un viudo francés de 70 años que viajaba solo por América del Sur. Nos encontramos en un tour de viñedos en Argentina y descubrimos intereses comunes: arte, música clásica, gastronomía. Él era ingeniero jubilado, con ojos amables y un sentido del humor inteligente que me hacía reír genuinamente, algo que no sucedía hacía mucho tiempo. Intercambiamos correos electrónicos después del tour, y pronto estábamos conversando regularmente. No era un romance. Ambos habíamos vivido lo suficiente para saber que compañía y amistad sincera eran tesoros mucho más raros y valiosos. Cuando él sugirió encontrarme en Lisboa para explorar Portugal juntos, acepté sin dudar. Fue en Lisboa, sentada en la terraza de un café, que recibí la llamada de Mauricio. «Sofía, ¿cómo está Portugal?» «Maravilloso, Mauricio. Debería haber hecho este viaje hace años. Me alegra oír eso». Hizo una pausa. «Tengo noticias sobre Alejandro». Mi corazón dio un salto. «¿Qué pasó?» «Nada grave. De hecho, son buenas noticias, en cierta forma. Está estable ahora. Consiguió un empleo como gerente junior en una constructora. Está viviendo en un apartamento modesto, pagando sus deudas poco a poco». Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, él aún era mi hijo. El niño que sostuvo mi mano en su primer día de escuela, el adolescente que me abrazó fuerte cuando ganó su primera competencia de natación, el joven que lloró en mi hombro en el funeral de su padre. «Qué bien». Preguntó por usted, no directamente a mí, pero a amigos comunes. Quiere saber si está bien. Me quedé en silencio por unos instantes, observando los barcos en el río Tajo. Bernard estaba en la librería al otro lado de la calle, probablemente buscando algún libro raro para añadir a su colección. «Dile que lo estoy». ¿Solo eso? Por ahora sí. Tras colgar, me quedé sentada por un largo tiempo, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La traición aún dolía, pero el dolor ya no era tan agudo. En su lugar había una cierta melancolía y quizás una pequeña abertura para el perdón. No ahora, pero un día. Bernard volvió, cargando un paquete envuelto en papel pardo. «Encontré algo para ti», dijo él, con su acento francés marcado. «Un libro sobre empresarias brasileñas pioneras. Pensé que quizás te identificarías con algunas de ellas». Sonreí, conmovida por el gesto. «Gracias, Bernard. Es muy atento de tu parte». «¿Todo bien?» Pareces pensativa. «Solo algunas noticias de casa». «Nada urgente». Él asintió, sin presionar por más detalles, uno de los muchos aspectos que yo apreciaba en él. Sabía respetar el espacio y el silencio de los demás. Esa noche, en mi habitación de hotel, escribí una carta para Alejandro. No la envié. Aún no estaba lista para eso. Pero el simple acto de poner mis sentimientos en el papel fue terapéutico. «Querido hijo, el camino que elegimos en la vida está hecho de pequeñas decisiones. Cada elección, aparentemente insignificante, nos lleva en una dirección. En algún momento, tomaste un desvío que te alejó no solo de mí, sino de tus propios valores. Construí mi empresa desde cero, tras la muerte de tu padre, no solo para asegurar nuestro sustento, sino para enseñarte el valor del trabajo y la perseverancia. En algún punto,
Fallé como madre, permitiendo que creyeras que merecías riqueza sin esfuerzo, éxito sin sacrificio. La vida ahora te está enseñando lo que yo no pude. Espero que realmente estés aprendiendo. Espero que estés redescubriendo al hombre que tu padre y yo soñamos que te convertirías. Quizás, un día, podamos conversar nuevamente. No como antes, sino como dos personas adultas, con respeto mutuo y expectativas realistas. Hasta entonces, que sepas que, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo, tu madre. Guardé la carta en mi maleta, prometiéndome a mí misma revisitarla cuando el tiempo hubiera suavizado aún más el dolor. La vida siguió adelante. Viajé con Bernard por casi 2 meses, explorando pequeñas ciudades portuguesas, playas españolas, pueblos italianos. Cuando nos despedimos en Roma, fue con la promesa de reencontrarnos en París el próximo verano. De vuelta en México, decidí que era hora de recomenzar completamente. Vendí la mansión donde había vivido por décadas, con todos sus fantasmas y recuerdos amargos. Compré una casa más pequeña, más acomodada a mis necesidades, en una tranquila ciudad costera de Baja California Sur. Invertí parte del dinero de la venta de la empresa en un fondo para jóvenes emprendedoras, mujeres con ideas innovadoras, pero sin acceso al capital necesario para realizarlas. Me convertí en mentora para algunas de ellas, compartiendo no solo recursos financieros, sino también la experiencia acumulada en décadas de negocios. Encontré propósito en esa nueva fase de la vida. Ya no era solo la empresaria exitosa, la madre traicionada, la anciana solitaria. Era una mujer que tenía mucho que ofrecer, muchas historias que contar, mucha sabiduría que compartir. 6 meses después del enfrentamiento, recibí un correo electrónico de Alejandro. Era su cumpleaños número 38, y por primera vez en la vida adulta lo pasaría solo. No pedía nada, solo compartía un poco de su vida actual. El trabajo en la constructora, el pequeño apartamento que había logrado amueblar solo, las clases nocturnas de administración que había comenzado a tomar. Respondí con un mensaje corto. Feliz cumpleaños, Alejandro. Espero que este nuevo año te traiga crecimiento continuo y autodescubrimiento. Estoy orgullosa de los pasos que has dado. Era un comienzo, un pequeño paso hacia lo que fuera que el futuro reservara para nuestra relación. En cuanto a Jimena, nunca más oí hablar de ella directamente. Supe por terceros que se había casado nuevamente, esta vez con un hombre significativamente más viejo y, aparentemente, bastante rico. Algunas personas nunca cambian. 2 años después del incidente del envenenamiento, mientras organizaba algunos libros en mi nueva biblioteca, encontré la foto de Alejandro niño, sonriendo al lado de su padre. Lágrimas inesperadas vinieron a mis ojos. A pesar de todo, extrañaba al niño que él había sido, al hijo que yo había amado incondicionalmente. Esa tarde hice algo que no planeaba hacer tan pronto. Lo llamé. ¿Mamá? Su voz sonó incrédula cuando atendió. Hola, Alejandro. Intenté mantener mi voz firme. Estoy de vuelta en México. Pensé que quizás podríamos tomar un café cualquier día de estos. Hubo un largo silencio. Me encantaría eso, mamá. Marcamos para la semana siguiente en un café neutral, lejos tanto de mi nueva casa como de su apartamento. Cuando llegó el día, me sentí nerviosa como una adolescente en una primera cita. ¿Qué nos diríamos el uno al otro después de todo? ¿Cómo sería mirar a los ojos del hijo que había conspirado contra mí? Él llegó puntualmente, vestido de manera simple, pero elegante. Jeans, camisa social, sin los accesorios ostentosos que solía exhibir. Parecía más delgado, más viejo, pero también más centrado. «Mamá», dijo él, dudoso, claramente inseguro si debía abrazarme o no. Resolví el dilema extendiendo la mano para un apretón formal. Dolió hacer eso con mi propio hijo, pero era necesario. Necesitábamos establecer nuevos límites, comenzar de cero. Nos sentamos y pedimos café.
Los primeros minutos fueron llenados con conversaciones superficiales sobre el clima, la ciudad, trivialidades. Entonces, finalmente, Alejandro respiró hondo y abordó el elefante en la sala. «Mamá, sé que probablemente nunca lograré disculparme adecuadamente por lo que pasó, pero quiero que sepas que lo lamento profundamente. No hay un día en que no me arrepienta». Lo miré, intentando ver más allá de la superficie, intentando ver si el arrepentimiento era genuino o solo otra manipulación. El Alejandro que yo conocía era especialista en decir lo que los otros querían oír, en mostrarse vulnerable cuando eso servía a sus propósitos. Alejandro, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? No fue el intento de envenenarme. Fue descubrir que mi único hijo, el hombre que crié sola tras la muerte de su padre, me veía solo como un obstáculo entre él y el dinero que creía merecer. Él bajó los ojos, visiblemente avergonzado. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café. Estaba más delgado, con pequeñas arrugas de preocupación alrededor de los ojos que no estaban allí 2 años atrás. Me perdí, mamá. Me perdí en deudas, en un estilo de vida que no podíamos pagar, en la influencia de Jimena. No estoy intentando culparla a ella por todo. Yo tomé mis decisiones, pero ella tenía un poder sobre mí que no puedo explicar. ¿Sabías que ella planeaba matarme? Pregunté directamente, la pregunta que me atormentaba hacía 2 años. Él dudó, y por un momento pensé que mentiría nuevamente. Pero entonces vi algo cambiar en sus ojos, una decisión, quizás, de finalmente encarar la verdad, por más dolorosa que fuera. «No de la forma en que sucedió», respondió él, finalmente mirándome a los ojos. «Juro por todo lo que es sagrado». Jimena mencionó vagamente acelerar las cosas, pero pensé que estaba hablando sobre conseguir el poder, o quizás asustarte con algún incidente escenificado para que tú aceptaras mudarte al residencial. Nunca imaginé que realmente intentaría envenenarte. Quería creerle. Parte de mí desesperadamente quería creer que mi hijo no había conspirado conscientemente para matarme. ¿Y cuando ella se desmayó en la fiesta? ¿Cuando quedó claro que era envenenamiento? Él dudó nuevamente. Entré en pánico. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Cuando el doctor mencionó envenenamiento, miré a Jimena y vi culpa en sus ojos. En ese momento, supe que ella había hecho algo horrible, pero estaba paralizado, incapaz de procesar la realidad, de admitir para mí mismo que mi propia esposa había intentado matar a mi madre. «Y aún así, ¿continuaste con el plan de ponerme bajo curatela? ¿De fabricar dictámenes médicos falsos?» Su rostro se enrojeció de vergüenza. Yo no sabía qué hacer. Jimena insistía en que era la única manera de salir de las deudas. Ella decía que te estabas confundiendo, que sería mejor para todos si asumíamos el control antes de que tomaras decisiones impulsivas. Me convencí de que, de alguna forma, te estábamos protegiendo. ¿Protegiéndome? No pude ocultar la incredulidad en mi voz. Alejandro, ¿realmente creíste eso o solo te convenciste de eso porque era conveniente? Él no respondió inmediatamente. Su silencio era una confesión más sincera que cualquier palabra podría ser. «¿Cómo está tu vida ahora?», pregunté finalmente, cambiando de tema. Su rostro se iluminó ligeramente, pareciendo aliviado por el cambio de tema. «Mejor de lo que merecía. El trabajo en la constructora va bien. Fui ascendido recientemente a coordinador de proyectos. No es nada comparado con el estilo de vida que teníamos antes, pero... ¿Antes? ¿Cuando vivían de dinero prestado y esperaban mi muerte?» Interrumpí, más duramente de lo que pretendía. Él se encogió, como si mis palabras fueran un golpe físico. «Sí, lo siento». Respiró hondo y continuó. «Estoy ahorrando para quizás abrir mi propio negocio un día. Algo pequeño, manejable, honesto. Me di cuenta de que tengo algo de talento para el diseño de interiores. Estoy haciendo un curso nocturno». «Eso es inesperado», comenté, genuinamente sorprendida. Alejandro nunca había demostrado interés por el diseño antes.
Era siempre el aspecto financiero de los negocios lo que lo atraía. Lo descubrí por casualidad. Cuando me mudé al apartamento, no tenía dinero para un decorador, así que tuve que hacerlo todo solo. Amigos comenzaron a elogiar, después pidieron ayuda con sus propios espacios. Me di cuenta de que me gusta crear ambientes, de trabajar con colores y texturas. Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Las palabras salieron naturalmente y me di cuenta de que eran verdaderas. Estás finalmente descubriendo quién eres, sin definirte solo por el dinero o el estatus. Él sonrió tímidamente, y por un momento vi un destello del niño que él había sido. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Y en cuanto a Jimena, ¿mantienen algún contacto? La expresión de él se endureció. No. Después de que nos confrontaste en el residencial, ella intentó convencerme de que todo había sido un malentendido. Cuando se dio cuenta de que yo finalmente estaba viendo la verdad, simplemente hizo las maletas y desapareció. Dejó una nota diciendo que merecía algo mejor. Lo último que supe es que se casó con un empresario del ramo hotelero, un hombre de casi 80 años. Lamento que hayas pasado por eso, dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de esas palabras. No lo lamentes. Fue lo que tenía que pasar. Necesitaba perder todo para entender lo que realmente importa. Nos quedamos en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El café se había enfriado. Las personas a nuestro alrededor iban y venían, ajenas al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. ¿Cómo ha sido tu vida, mamá?, preguntó Alejandro finalmente. Pareces bien, diferente. Estoy bien. Vendí la mansión, compré una casa más pequeña en la playa. He viajado, conocido personas nuevas, encontrado nuevas pasiones. Estoy feliz por ti. Él parecía sincero. Mereces paz después de todo lo que pasamos. Después de todo lo que te hicimos pasar, pensé, pero no lo dije. No había necesidad de reabrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Creé una fundación para jóvenes emprendedoras, conté. Mujeres con ideas innovadoras, pero sin acceso a capital o mentoría. Ha sido gratificante ver los proyectos crecer. Eso es increíble, mamá. Siempre admiré tu visión para los negocios y tu generosidad. Generosidad que él y Jimena habían intentado explotar hasta el final, pensé. Pero nuevamente mantuve el pensamiento para mí misma. No nos prometimos nada el uno al otro ese día. No hablamos de perdón o reconciliación. Solo acordamos encontrarnos nuevamente en algunas semanas. Un paso a la vez, reconstruyendo no lo que teníamos antes. Eso estaba irrevocablemente perdido, sino algo nuevo, basado en honestidad y respeto mutuo. Cuando nos despedimos, permití un breve abrazo. Fue extraño y familiar al mismo tiempo, confortante y doloroso. Parte de mí quería abrazarlo como cuando era niño, protegerlo del mundo y de sus propias elecciones erradas. Otra parte permanecía cautelosa, las heridas de la traición aún muy recientes. De vuelta en mi casa a la orilla del mar, me senté en la terraza observando el océano. Las olas rompían en la playa en un ritmo constante y tranquilizador, un recordatorio de que el mundo seguía girando, independientemente de nuestras pequeñas tragedias personales. Llamé a Bernard, que había regresado a Francia. Nuestras llamadas telefónicas regulares se habían convertido en un punto de anclaje en mi nueva rutina. ¿Cómo fue el encuentro con tu hijo?, preguntó él, después de intercambiar las habituales trivialidades. Mejor de lo que esperaba, más difícil de lo que imaginaba, respondí sinceramente. Parece cambiado, más maduro quizás, pero aún no sé si puedo confiar en él nuevamente. La confianza es como una porcelana fina, dijo Bernard, con su voz profunda y acento francés marcado. Una vez rota, puede ser reparada, pero las grietas siempre estarán ahí. La cuestión es si puedes apreciar la pieza incluso con sus imperfecciones. Siempre tienes una analogía perfecta, ¿no?, respondí, con una sonrisa. Es el privilegio de la edad. Acumulas metáforas como otros acumulan chucherías.
Reímos juntos y sentí una ola de gratitud por haber encontrado a este nuevo amigo en una fase de la vida en que muchos se resignan a la soledad. En los días que siguieron, reflexioné mucho sobre Alejandro y el futuro de nuestra relación. La vida me había dado una dura lección sobre confianza y traición, sobre cómo las personas que más amamos pueden herirnos profundamente. Pero también me enseñó sobre resiliencia, sobre la capacidad de recomenzar, sobre el poder transformador del perdón, no necesariamente para el otro, sino para nuestra propia paz de espíritu. Una semana después de nuestro encuentro, recibí un mensaje de texto de Alejandro. Había adjuntado fotos de un pequeño proyecto de diseño que había realizado para un colega de trabajo, la renovación de un apartamento minúsculo con presupuesto limitado. El resultado era sorprendentemente elegante, combinando piezas encontradas en tiendas de segunda mano con elementos hechos a medida. Este fue mi primer trabajo pagado como diseñador. No fue mucho, pero fue honestamente ganado. Pensé que quizás te gustaría verlo. Respondí inmediatamente. Está realmente impresionante, Alejandro. Tienes talento. Felicidades por este primer paso. Era un pequeño gesto, pero significativo. Él quería compartir algo genuino conmigo, algo que había creado con sus propias manos y mente, no con mi dinero o conexiones. Comenzamos a intercambiar mensajes ocasionales, nada muy profundo, solo actualizaciones sobre nuestros días, pequeñas conquistas, pensamientos aleatorios. Gradualmente, los mensajes se volvieron más frecuentes, más personales. Un mes después de nuestro primer encuentro, nos vimos nuevamente. Esta vez, Alejandro me invitó a visitar su apartamento. Era un lugar pequeño, pero acogedor, decorado con creatividad y buen gusto. Nada allí recordaba el estilo ostentoso que él y Jimena cultivaban. No había productos de lujo, obras de arte caras o mobiliario de diseño. En cambio, había elementos personales, fotografías antiguas en marcos restaurados, una butaca claramente comprada en una tienda de segunda mano y reformada, cojines hechos con telas coloridas que él mismo había elegido. Un apartamento que hablaba de alguien que estaba descubriendo su propio estilo, no solo copiando lo que revistas de decoración dictaban como elegante o sofisticado. No es gran cosa, dijo él, claramente nervioso con mi evaluación. Pero es honesto. Cada cosa aquí fue comprada con dinero que gané, o restaurada con mis propias manos. Es un bello espacio, Alejandro. Refleja quién te estás convirtiendo. Tomamos té en el pequeño balcón con vista a un parque. Fue una tarde agradable, sin las tensiones de nuestro primer encuentro. Cuando estaba a punto de irme, Alejandro me entregó un paquete envuelto en papel craft. ¿Qué es esto?, pregunté sorprendida. Ábrelo cuando llegues a casa, respondió él, con una sonrisa dudosa. Esa noche, sentada en mi sala de estar, abrí cuidadosamente el paquete. Dentro había un álbum de fotografías. No era nuevo. Lo reconocí inmediatamente como uno de los álbumes antiguos que guardábamos en la mansión. Estaba segura de que todos habían sido empacados y almacenados durante la mudanza. Al abrir el álbum, encontré fotos de Alejandro niño, él en la playa, construyendo castillos de arena con su padre, él en su primer día de escuela, con una mochila casi más grande que él mismo. Él soplando velas en pasteles de cumpleaños, año tras año, creciendo delante de mis ojos conforme pasaba las páginas. En la última página había una foto reciente que yo no conocía. Alejandro sentado en su balcón, mirando el horizonte con una expresión pensativa, y debajo de ella, una nota. Mamá, encontré este álbum cuando estaba ayudando con la mudanza de la mansión. Lo guardé porque necesitaba recordar quién era, antes del dinero, antes de Jimena, antes de todas las elecciones erradas. Necesitaba recordar que una vez fui aquel niño que amabas incondicionalmente y que te amaba de la misma forma. No puedo cambiar el pasado. No puedo deshacer el dolor que causé. Pero prometo que, de aquí en adelante, intentaré ser alguien de quien puedas sentirte orgullosa nuevamente.
Con amor, Alejandro. Lágrimas rodaron por mi rostro mientras cerraba el álbum. Era un gesto tan simple, pero tan poderoso. Un reconocimiento del pasado compartido, un puente para el futuro posible. A los 70 años, yo estaba iniciando un nuevo capítulo. No sabría decir exactamente cómo terminaría, pero estaba determinada a escribirlo en mis propios términos, con sabiduría adquirida a través del dolor y la superación. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi amiga Clara, una de las pocas personas que permanecieron a mi lado durante todo el torbellino de los últimos años. «Sofía, no lo vas a creer», dijo ella, su voz rebosante de excitación. «¿Recuerdas aquel proyecto de alfabetización de adultos del que te hablé? Necesitamos voluntarios con experiencia en negocios para ayudar con la parte administrativa». «Estoy escuchando», respondí, intrigada. «Sería solo 2 veces por semana, algunas horas, pero haría una diferencia enorme. Estamos sin estructura organizacional y alguien con tu experiencia sería una bendición. Muchos de nuestros alumnos son mujeres mayores, retomando los estudios después de criar a sus hijos. Ellas se sentirían inspiradas por alguien como tú». «Dime cuándo y dónde», interrumpí, sintiendo una inesperada ola de entusiasmo. «Estoy dentro». Colgué el teléfono con una sonrisa en mis labios. Quizás fuera eso lo que yo necesitaba. Usar mis habilidades para hacer la diferencia en la vida de otras personas. Construir un legado basado en generosidad y no en riqueza material. Al día siguiente, al visitar la sede del proyecto, me sentí energizada de una manera que no experimentaba desde los primeros días de mi empresa. El lugar era simple, incluso precario, una sala prestada en un centro comunitario, con muebles donados y equipos antiguos. Pero había un espíritu contagioso de propósito y esperanza. Clara me presentó al equipo, en su mayoría profesores voluntarios y algunos empleados administrativos sobrecargados. Todos parecieron genuinamente aliviados y entusiasmados con la perspectiva de tener a alguien con mi experiencia ayudando a organizar la parte operacional del proyecto. Había mucho trabajo que hacer, sistemas que implementar, voluntarios que coordinar. Era un desafío, y yo siempre amé los desafíos. Me sentí útil de una forma que no experimentaba hacía años. Durante una reunión inicial, una de las coordinadoras mencionó que necesitaban urgentemente un nuevo espacio. El alquiler del actual estaba aumentando y no tenían recursos para cubrirlo. «¿Cuánto costaría comprar un lugar propio?», pregunté. Ella mencionó una cantidad que, para mí, representaba una fracción casi insignificante de mi patrimonio, pero para ellos parecía una montaña imposible de escalar. «Voy a donar el valor», anuncié, para shock de todos los presentes. «Consideren esto una inversión en algo que realmente importa». «Sofía, esto es... no sé ni cómo agradecer», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. «No tienes que agradecer. Necesitas ayudarme a encontrar el inmueble perfecto para el proyecto». En las semanas siguientes, me sumergí en el proyecto con toda mi energía. Ayudé a seleccionar y comprar un edificio adecuado, implementé sistemas administrativos eficientes e incluso comencé a dar clases de emprendimiento básico para los alumnos más avanzados del programa de alfabetización. Durante una de mis clases, noté a una señora mayor, probablemente cerca de los 60 años, que tomaba notas meticulosas y formulaba preguntas perspicaces sobre cómo transformar su habilidad en costura en un pequeño negocio. «Doña María tiene un talento increíble», comentó Clara, cuando pregunté sobre ella después de la clase. «Hace ropa hermosa, pero nunca tuvo el coraje o el conocimiento para transformar eso en un negocio. Crió a 4 hijos sola, trabajando como limpiadora. Ahora que están todos criados, quiere realizar su sueño». Comencé a prestar atención especial a doña María, ayudándola a desarrollar un plan de negocios, a ponerle precio adecuadamente a sus creaciones, a entender conceptos básicos de marketing. Su entusiasmo y determinación me recordaban a mí misma décadas atrás, cuando comencé mi empresa. Un día,
Mientras le explicaba cómo calcular costos de producción, un pensamiento me ocurrió. ¿Doña María ya pensó en expandirse más allá de la costura a medida? ¿Quizás crear una pequeña colección que pudiera ser producida a mayor escala? Sus ojos se iluminaron. Siempre soñé con eso, doña Sofía. Tengo tantos dibujos guardados, modelos que creé a lo largo de los años. Pero nunca tuve capital para comprar telas en cantidad o contratar ayudantes. ¿Y si yo le ofreciera una inversión inicial? ¿Un pequeño préstamo para comenzar? ¿Usted haría eso? Ella parecía incrédula. No sería un préstamo tradicional, sería más una inversión. Yo proporcionaría el capital inicial y a cambio tendría una pequeña participación en su negocio. Pero usted mantendría el control creativo y administrativo. En los días siguientes desarrollamos juntas un plan detallado. Con mi inversión, doña María podría alquilar un pequeño taller, atelier, comprar máquinas de coser industriales, contratar 2 asistentes, también alumnas del proyecto de alfabetización, y producir su primera colección. Cuando Alejandro supo de este proyecto a través de Clara, se ofreció a ayudar con la identidad de marca y el diseño del espacio del taller. Acepté su oferta, viendo allí una oportunidad para continuar reconstruyendo nuestra relación en un terreno neutral, enfocados en algo más grande que nosotros mismos. Alejandro trabajó con dedicación impresionante. Creó una identidad visual elegante, pero accesible para el negocio de doña María. Proyectó un diseño funcional y atractivo para el taller, e incluso ayudó a montar un sitio web simple para divulgar los productos. «Tienes talento para esto», comenté un día, mientras observábamos juntos los resultados de su trabajo. «Siempre supe que eras inteligente, pero nunca imaginé que tuvieras esa vena creativa». «Ni yo», respondió él, con una sonrisa tímida. «Creo que nunca tuve espacio para descubrirlo. Estaba demasiado ocupado intentando ser lo que creía que los otros esperaban de mí». «¿Y qué crees que yo esperaba de ti, Alejandro?». Él pensó por unos instantes antes de responder. «Creía que esperabas que yo fuera un hombre de negocios exitoso, como papá, que asumiera la empresa eventualmente, que multiplicara la fortuna de la familia. En realidad, era lo que yo esperaba de mí mismo. Nunca consideré otras posibilidades». «¿Sabes lo que yo realmente esperaba?», pregunté suavemente. «Que fueras feliz, que encontraras algo que amaras hacer, que le diera sentido a tu vida, algo que te hiciera sentir realizado, independientemente del dinero involucrado». «Creo que estoy encontrando eso ahora», dijo él, mirando alrededor del taller que había ayudado a crear. «Un poco tarde quizás, pero lo estoy encontrando». 3 meses después, organizamos un evento de lanzamiento para la marca de doña María. El pequeño taller estaba irreconocible, transformado en un espacio de exposición elegante y acogedor. Las creaciones de ella, vestidos, blusas y faldas con influencias de la cultura popular mexicana, pero con cortes contemporáneos, estaban bellamente expuestas. Invitamos a personas del proyecto de alfabetización, amigos, potenciales clientes y algunos periodistas locales. Para mi sorpresa, Bernard también apareció, habiendo venido especialmente desde Francia para el evento. «Nunca dejas de sorprenderme, Sofía», dijo él, besándome en la mejilla a la manera europea. «La última vez que hablamos, apenas estabas comenzando a involucrarte con el proyecto de alfabetización. Ahora estás incubando nuevos negocios. La vida está llena de sorpresas, ¿no es así? Por cierto, quiero que conozcas a mi hijo, Alejandro. Fue él quien creó toda la identidad visual y el diseño del espacio». Vi la mirada cautelosa de Bernard. Él conocía toda la historia de la traición de Alejandro, pero, como el caballero que era, extendió la mano cordialmente. «Gusto en conocerte. Tu madre habló mucho de ti». «Espero que no todo haya sido terrible», respondió Alejandro, con una sonrisa autoirónica. «Las historias más recientes han sido bastante positivas», aseguró Bernard. El evento fue un éxito completo. Doña María vendió casi todas las piezas de su primera colección. Recibió encargos para las próximas semanas.
e incluso el interés de una tienda concepto que quería vender sus creaciones. Al final de la noche, cuando solo los más cercanos permanecían, doña María se acercó a mí con los ojos llorosos. Doña Sofía, nunca imaginé que a los 63 años estaría realizando el sueño de mi vida. Usted me dio más que dinero, me dio confianza para creer que podía hacerlo. Usted siempre pudo, doña María, solo necesitaba la oportunidad correcta. Miré alrededor y vi a Alejandro conversando animadamente con Bernard sobre diseño francés, Clara organizando los últimos detalles con el equipo, las asistentes de doña María orgullosamente mostrando su trabajo a los invitados restantes. Sentí una profunda sensación de propósito y conexión. Esta era la verdadera riqueza, no los millones en mi cuenta bancaria, no las propiedades o inversiones, sino la capacidad de crear algo significativo, de hacer la diferencia en la vida de otras personas, de construir puentes donde antes había solo abismos. 4 años pasaron desde el intento de envenenamiento. Mi vida cambió de maneras que nunca podría haber imaginado. El proyecto de alfabetización creció y se expandió a 3 unidades diferentes. El negocio de doña María prosperó, inspirando a otras mujeres a seguir caminos similares. Creamos una incubadora para pequeños emprendimientos liderados por mujeres, ofreciendo no solo capital, sino mentoría y apoyo continuo. Alejandro encontró su camino como diseñador de interiores, especializándose en espacios comerciales para pequeños negocios. Trabajamos juntos ocasionalmente en proyectos de la Fundación, nuestra relación ahora basada en respeto mutuo y fronteras claras. Nunca más mencionamos a Jimena, aunque supimos por fuentes comunes que su segundo matrimonio había terminado casi tan rápidamente como comenzó, dejándola nuevamente en busca de otro blanco financiero. Bernard y yo continuamos nuestra amistad transatlántica, visitándonos regularmente, compartiendo experiencias e historias. No era un romance en el sentido tradicional, sino una conexión profunda entre 2 personas que habían vivido lo suficiente para valorar la autenticidad por encima de todo. En mi 74º cumpleaños, organicé una cena íntima en mi casa a la orilla del mar. Alejandro estaba allí, junto con Bernard, Clara, doña María y algunos otros amigos cercanos que había hecho en los últimos años. Mirando aquella mesa, a aquellas personas que se habían convertido en mi familia elegida, sentí una gratitud inmensa. La vida me había dado un golpe duro, pero yo había transformado ese dolor en algo más grande que yo misma. Y en el proceso, recuperé no solo a mi hijo, sino también una nueva versión de mí, más fuerte, más sabia, más compasiva. Cuando pienso en aquella noche de la fiesta, cuando vi a Jimena añadiendo veneno a mi copa de champán, ya no siento solo rabia o tristeza. Siento una extraña gratitud. Aquel momento terrible me forzó a ver la verdad, a hacer cambios necesarios, a encontrar un nuevo propósito. A veces necesitamos perder algo valioso para descubrir lo que realmente importa. En mi caso, casi perdí mi vida, solo para encontrar una forma completamente nueva de vivirla. Al final de cada día, cuando me siento en mi terraza observando el atardecer sobre el océano, agradezco por cada momento, cada experiencia, cada lección, incluso las más dolorosas. Porque a los 74 años, finalmente comprendí que la vida no se trata de acumular riquezas o evitar dolores. Se trata de transformar cada experiencia, incluso las más amargas, en algo que pueda beneficiar no solo a nosotros mismos, sino a todos a nuestro alrededor. Y esa, quizás, sea la venganza más dulce de todas, no destruir a aquellos que intentaron destruirnos, sino usar su traición como combustible para construir algo mejor, algo más significativo, algo que perdure más allá de nosotros mismos. Esa noche, tras la cena de cumpleaños, cuando todos ya se habían ido, Alejandro permaneció para ayudar con la limpieza. Mientras lavábamos platos lado a lado, un ritual simple que nunca habríamos compartido en nuestra vida anterior, él dijo algo que quedó grabado en mi memoria. «Sabes, mamá,
Perder todo aquel dinero fue lo mejor que pudo haberme pasado. Por primera vez en la vida, sé quién soy sin las cosas que poseía, y me gusta más esta persona. Sonreí, pasándole un plato para que lo secara. A mí también me gusta más esa persona, hijo. Era una segunda oportunidad que ninguno de nosotros esperaba, nacida de las cenizas de una traición que casi me cuesta la vida. Prueba de que incluso en los momentos más sombríos existe la posibilidad de redención, de transformación, de un nuevo comienzo.